Bienvenidas, bienvenidos a Tiempos Extraños. Sin más preámbulos, comienzo. Al sur de Asia Menor y a unos 550 kilómetros por el Mediterráneo estaba la gran tierra de Egipto, ya antigua en tiempos misénicos. Durante la época misénica, Egipto poseía gran poder militar y había creado un imperio. Por supuesto, los griegos tenían vagos recuerdos de todo aquello, y en siglos posteriores hablaban de un rey conquistador llamado Sesostri, el cual creó un imperio. Pero después del 1200 a.C., bandas piratas de aqueos saquearon las costas egipcias. ¿Y quién eran estas bandas piratas de aqueos que saquearon las costas egipcias? Pues los archiconocidos pueblos del mar. Y estos saqueos tuvieron un hueco en las leyendas griegas. Por ejemplo, se contaba que Menelao de Esparta había desembarcado en Egipto en su camino de regreso desde Troya y permaneció allí durante algunos años. Estos saqueos o estas incursiones debilitaron al ya declinante imperio egipcio, hasta el punto de que nunca volvió a ser una potencia militar. Y mi pregunta es, ¿este hecho fue motivo de fortuna para los griegos? Pues sí. El hecho de que Egipto no volviera a ser una potencia militar hizo que durante los oscuros siglos que siguieron a las invasiones dorias, las ciudades-estado griegas pudieran desarrollarse libremente, sin la interferencia de lo que pudo ser un Egipto grande y poderoso. Y también podía haber sido agresivo si hubiera sido grande y poderoso. Y ahora nos vamos a Asia, a unos 1500 kilómetros al este de Egipto, donde surgiría un pueblo guerrero, armado como los dorios, con armas de hierro, que llevaron una cruel guerra contra los pueblos que los rodeaban y comenzaron a crear un imperio, más o menos alrededor del 900 a.C. Llamaban a su país Ashur. Os lo deletreo, A-S-H-U-R, por su dios principal, pero no es más conocido por la versión griega de ese nombre, Asiria. Y por supuesto a los griegos le llegaron los rumores de esta temible, pero a la vez lejana nación. Por el año 750 a.C., cuando los colonizadores griegos comenzaron a explorar y a establecerse en las costas mediterráneas del norte, Asiria empezó a presionar hacia la costa oriental del mismo mar y por el 700 a.C. había llegado a él. Este avance inspiró gran temor en los egipcios, quienes financiaron rebeliones contra Asiria, que siempre fueron aplastadas. En el 771 Asiria se cansó de todo ello y invadió Egipto. La resistencia de Egipto fue débil y por supuesto Egipto quedó anexado al imperio asirio. Llegando a este punto, la misma Grecia podía haberse hallado en peligro, pero tuvo buena suerte. ¿Y por qué tuvo buena suerte? Porque Asiria se había extendido hasta donde pudo. También trataba a sus enemigos con crueldad. Y esto dio como resultado que fuera odiada por todos los pueblos que dominaba. Y hubo muchas rebeliones. Y durante algunos años todas esas rebeliones fueron aplastadas, pero mantuvieron ocupada a Asiria y los griegos estuvieron a salvo. Los griegos tuvieron suerte.
Podemos decir que Egipto se rebeló algunas veces, y en los 3 siglos siguientes las rebeliones de los egipcios contra las naciones que lo dominaban irían envolviendo a menudo a los griegos, a veces desastrosamente. En el año 652 a.C., los egipcios conquistaron la libertad, conquistaron su independencia. La capital egipcia se estableció en Sais, cerca de una de las desembocaduras del río Nilo. Por eso conocemos a este periodo de la historia de Egipto como el Egipto saítico. El Egipto saítico tuvo buena disposición hacia los griegos, los consideraba aliados contra nuevos peligros provenientes del este. Debemos decir que las grandes monarquías orientales de aquella época tenían ejércitos muy numerosos, pero estos ejércitos estaban muy mal organizados, dependían del número, más que de tácticas cuidadosamente planeadas. También dependían de la caballería, de los hombres a caballos o en carros. Las pérdidas de los infantes carecían de importancia para estas monarquías porque podían ser fácilmente reemplazados. Por ello, los soldados de infantería estaban armados con armas ligeras. Los griegos, en cambio, estaban divididos en pequeñas ciudades-estado, como todo el mundo sabe, y que estaban siempre en perpetuas guerras unas contra otras. Las ciudades-estados tenían ejércitos pequeños que estaban formados casi totalmente por soldados de infantería, y la victoria dependía en gran medida de las cualidades guerreras del individuo. Podemos decir que todo griego, prácticamente todo griego era entrenado en las armas desde que era niño, desde la infancia. Y para aprovechar al máximo los pocos soldados valiosos disponibles, cada uno iba pesadamente armado. Los infantes llevaban lanzas y espadas de buena calidad, un resistente yelmo que protegía su cabeza, metal en todas las partes del cuerpo y las piernas, y un pesado escudo que los protegía. Estos soldados, pesadamente armados, recibían el nombre de hoplitas, de una palabra griega que significa arma. Un grupo de hoplitas podía derrotar a un conjunto considerable mayor de tropas asiáticamente mal organizada o mal disciplinada y también ligeramente armada. De modo que los griegos eran muy codiciados como tropas mercenarias. Ya sabéis que los mercenarios servían a gobiernos extranjeros por una paga. Y por supuesto siempre había griegos disponibles para estos servicios, pues cuando una ciudad-estado era derrotada en la guerra contra otro, los hombres del estado vencido buscaban empleo en el exterior. No querían soportar los malos tiempos que vivían en su patria. También podemos decir que el envío de tropas mercenarias al exterior era otro modo de resolver el problema del exceso de población. Y durante 5 siglos los mercenarios griegos desempeñaron un papel importante en las guerras de las costas mediterráneas. En tiempos del Egipto saítico, los griegos fueron útiles para ellos, los hoplitas griegos. Los egipcios también estimularon el comercio griego y hasta le permitieron establecer un puesto comercial en la desembocadura del Nilo. Este puesto fue fundado en el año 635 a.C. por colonizadores de Mileto, y esta se convirtió en la ciudad de Naucratis, nombre que significa soberano del mar.
Y por supuesto, este fue el comienzo de la penetración griega en Egipto. Bueno, la penetración griega en Egipto, que ya sabéis que culminaría 3 siglos después, con el señor Alejandro. Los griegos aplicaban sus propios nombres a todo lo que veían. Y como sabéis, en años posteriores el griego era comprendido, pero no la lengua egipcia original. Lo que ha sobrevivido son los nombres griegos, y esto ha dado a la historia egipcia un aroma griego, sí señores y señoras, un aroma griego. La capital del imperio egipcio de tiempos micénicos era llamada No por los egipcios, pero los griegos la llamaron Tebas. Por alguna razón, aunque no tenía nada que ver con la ciudad beocia. Ya en siglos posteriores se convirtió en Diáspoli, o ciudad de los dioses, por los muchos templos que había. La Tebas egipcia estaba a 650 kilómetros Nilo arriba, mucho más cerca de la desembocadura, en el punto en el que el río forma un delta. Había una importante ciudad con un nombre egipcio que los griegos transformaron en Memphis. La cercana ciudad de On más tarde se convirtió en Heliópolis, o ciudad del sol, por los templos al dios sol que había en esa ciudad. Las gigantescas tumbas construidas por los primeros egipcios fueron llamadas Pi-Mar por los egipcios, pero los griegos cambiaron la palabra por pirámides. Sonido más griego. Y los griegos, por supuesto, sentían gran admiración por esas gigantescas estructuras. Cerca de aquellas estructuras o de las pirámides había una enorme estructura con cuerpo de león y cabeza de hombre. Los griegos contaban entre sus monstruos míticos ciertos leones con cabeza de mujer, a los que llamaban esfinges, y por supuesto aplicaron ese nombre a esa estructura egipcia, que desde entonces ha sido llamada la Gran Esfinge. También los egipcios erigían altas estructuras en las que inscribían sus elogios a sus monarcas o faraones victoriosos. Y estas estructuras, las más importantes, fueron elevadas alrededor del año 1450 a.C., cuando el imperio egipcio estaba en su cúspide. Los griegos llamaban a estas estructuras, y lo llamaban jocosamente, pequeños asadores, obeliscos. Y nosotros, pues por supuesto, la llamamos ahora obeliscos. Las inscripciones de los obeliscos y otros monumentos estaban escritas en la antigua escritura pictográfica de los egipcios. Y para los griegos, que no podían leerlas, estos signos tenían una significación religiosa tal vez misteriosa y llena de poder. Los llamaban la escritura jeroglífica, que significa escritura sagrada. Y todavía lo hacemos hoy, hablamos de escritura jeroglífica. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que os haya gustado y, por supuesto, necesito mis me gustas y mis suscripciones. Un saludo y que os vaya todo muy, pero que muy bien.